Bienvenidos a la clase en vivo número 1 de la unidad curricular Legislación Laboral. Quien les habla, su tutor Alfredo Blanco. Hoy hablaremos sobre el derecho al trabajo como hecho social y el derecho al trabajo como justicia social, que corresponden a la unidad 1 y a la unidad 2. El derecho al trabajo en Venezuela no se concibe como una simple mercancía o una transacción de intercambio mercantil. Es un proceso social fundamental para el desarrollo de la sociedad. El artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el trabajo es un hecho social y goza de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Al analizar las dimensiones que el constituyente de 1999 otorgó a esta protección, se identifican tres áreas de desarrollo obligatorio para el legislador. 1. Dimensión material. Obliga al Estado a crear mecanismos legales que garanticen una retribución económica consona con las necesidades legales reales de la época. Se traduce en la fijación del salario mínimo, la indexación o protección del poder adquisitivo frente a fenómenos inflacionarios, el acceso a las prestaciones sociales como patrimonio protegido y el derecho a una vivienda digna. 2. Dimensión moral. Protege la esfera ética, el honor y la dignidad del prestador de servicio. Encuentra un desarrollo en la prohibición absoluta de tratos discriminatorios, vejatorios o degradantes en el empleo, así como el derecho a no ser obligado a realizar labores que vulneren los principios éticos del individuo. 3. Dimensión intelectual. El trabajo no debe alienar ni embrutecer al ser humano. El constituyente exige que el entorno laboral sea un espacio de crecimiento cognitivo. Esto fundamenta el derecho a la formación técnica continua, la capacitación profesional en horas de labor y el tiempo libre necesario para la recreación, la cultura y el esparcimiento. Fundamento legal en la LOT, artículo 1, 16 y 18 eh, de la LOT. La LOT operó un cambio de paradigma terminológico y conceptual. Sustituyó la visión del trabajo como un hecho aislado o relación bilateral privada por la teoría del proceso social de trabajo. El marco regulatorio, artículo 1, establece el objeto de la ley, determinando que sus normas son de orden público. Esto implica que el carácter de hecho social no es negociable. Las partes no pueden relajarlo ni pactar en contrario, configurando una tutela administrativa y judicial permanente a través de las inspectorías del trabajo y los tribunales de la judicatura laboral. El propósito teológico y político, artículo 16 de la LOT. Este artículo define los objetivos del proceso social de trabajo, distanciándose de la visión puramente unilateral de la acumulación de capital. Busca la humanización del entorno laboral, garantizando que el excedente generado por la producción no se traduzca en la precarización del trabajador. El trabajo se justifica en la medida en que produce los bienes y servicios esenciales para la soberanía económica del país y la satisfacción colectiva, vinculando la propiedad con el bienestar social general. La vinculación crítica en el artículo 18, principios rectores. El hecho social encuentra su viabilidad práctica en los principios contenidos en el artículo 18 de la LOT, particularmente la primacía de la realidad sobre las formas, numeral 2, y la irrenunciabilidad de los derechos, numeral 1. Actúan como corazas normativas. Si el trabajo es un hecho social protector de la vida, cualquier simulación fraudulenta como ocultar una relación de dependencia bajo la figura de honorarios profesionales, es nula de toda nulidad por atentar contra el orden público constitucional. Principios rectores del derecho laboral. Los principios rectores del derecho del trabajo son de orden público y actúan como límites
infranqueables a la autonomía de la voluntad privada. Los principios rectores del derecho laboral venezolano no son meras pautas declarativas u orientaciones éticas, son verdaderas normas jurídicas de rango constitucional y de orden público. Su función principal es servir de coraza protectora frente a la asimetría económica entre patrono y trabajador, actuando como un límite absoluto a la autonomía de la voluntad privada. En materia laboral, lo pactado entre las partes carece de validez si colida con estos fundamentos. El artículo 89 de la Constitución erige el blindaje tuitivo protector del sistema legal. Su desglose técnico jurídico revela el alcance de cada numeral. Principio de progresividad e intangibilidad. Numeral 1 del artículo 89 de la Constitución. Este principio opera en dos dimensiones concurrentes que prohíben el retroceso social. La progresividad es una obligación dirigida al legislador y al patrono. Implica que los derechos laborales deben avanzar, expandirse y mejorar paulatinamente en el tiempo. Cada nueva ley, reglamento o convención colectiva debe superar a la anterior. La intangibilidad protege el núcleo duro de los derechos ya adquiridos por el trabajador. Una vez que un beneficio ingresa al patrimonio del trabajador por ley, contrato o costumbre, se vuelve sagrado e inmodificable a la baja. El patrono no puede alegar crisis económica para reducir salarios o suprimir beneficios preexistentes. Principio de irrenunciabilidad de los derechos, numeral 1, es la anulación formal de la autonomía de la voluntad liberal. La ley asume que el trabajador, por temor a perder su empleo o por necesidad económica, es capaz de aceptar condiciones desfavorables. Por lo tanto, el constituyente interviene y declara nula de toda nulidad cualquier acuerdo, finiquito, transacción o firma donde el trabajador renuncie a un derecho legal. Ejemplo, si un trabajador firma un documento privado aceptando ganar menos del salario mínimo o renunciando a sus prestaciones, dicho documento no tiene ningún valor probatorio ni legal en juicio. Es jurídicamente inexistente. Principio indubio pro operario, numeral 2. Este principio regula la actividad interpretativa del juez, del inspector del trabajo y del propio patrono. Exige el cumplimiento estricto de dos condiciones para su aplicación. Existencia de una duda real. Debe haber una colisión o concurrencia de varias normas vigentes aplicables a un mismo caso, o una sola norma que admita múltiples interpretaciones lógicas. Aplicación de la norma más favorable. Ante la duda insalvable, se está obligado a aplicar de manera íntegra la norma o la interpretación que más beneficia al trabajador. No se permite la atomización de las normas, sino la aplicación de la norma elegida en su totalidad. Principio de primacía de la realidad sobre las formas, numeral 3. Es el arma fundamental contra el fraude laboral. En el derecho civil o mercantil, los contratos escritos configuran la verdad jurídica entre las partes. En el derecho laboral, los hechos sepultan a los documentos. Si un patrono disfraza una relación de trabajo subordinada mediante la firma sucesiva de contratos de honorarios profesionales, contratos mercantiles o de prestación de servicios independientes, el juez desestima el documento escrito y declara la existencia de la relación de trabajo si en la práctica se demuestran los tres elementos concurrentes: prestación personal de servicio, remuneración o salario y, fundamentalmente, la subordinación o dependencia. El fundamento en la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 18. El artículo 18 de la LOT toma el testigo de la Constitución
Codifica estos principios y añade nuevas categorías adaptadas a los convenios internacionales de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Principio de no discriminación. Prohíbe de forma absoluta cualquier exclusión, preferencia o restricción en el acceso al empleo, condiciones de trabajo o ascensos que esté basado en motivos de raza, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política o condición social. Establece la máxima jurídica de equidad salarial. A trabajo igual, desempeño en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales. Corresponde salario igual. Prohibición absoluta del trabajo forzoso. Nadie puede ser obligado a prestar servicios personales sin su pleno consentimiento y sin una justa retribución. Este principio proscribe prácticas de coacción psicológica, retención de documentos de identidad o deudas inducidas destinadas a amarrar forzosamente a un ciudadano a un puesto de trabajo. Equidad de género y protección de la familia. La LOT profundiza de manera inédita en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El artículo 18, en perfecta sintonía con el posterior desarrollo de la ley, prohíbe el despido de la mujer en estado de gravidez y durante el periodo de lactancia, inamovilidad laboral por maternidad, extendiendo este derecho de protección al padre, inamovilidad por paternidad, garantizando que las responsabilidades familiares no sean un obstáculo para el desarrollo laboral. La combinación del artículo 89 constitucional y el 18 de la LOT conforman lo que la doctrina denomina el bloque de la constitucionalidad laboral. Ningún contrato de trabajo, manual de normas internas de una empresa, ni pacto colectivo puede perforar estos principios. Su violación acarrea no solo la nulidad del acto, sino también sanciones administrativas severas por parte de la Inspectoría del Trabajo e indemnizaciones por daños materiales y morales en sede judicial. El trabajo como derecho y como deber. El texto constitucional le confiere una doble naturaleza jurídica al trabajo. Es una facultad exigible al Estado, pero también una responsabilidad del ciudadano frente a la comunidad. En la estructura del Estado social de derecho y de justicia, el trabajo abandona la esfera de la mera libertad individual y se reviste de una doble dimensión axiológica. Se erige simultáneamente como una facultad subjetiva exigible ante el poder público y como una carga u obligación de carácter ético y colectivo. Fundamento constitucional. Artículo 78 de la Constitución. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona apta pueda obtener una colocación que le proporcione una subsistencia digna y decorosa. Al desglosar este mandato de la Carta Magna nos encontramos con dos fuerzas jurídicas complementarias. El trabajo como derecho subjetivo e institucional. Como derecho no debe entenderse únicamente como la libertad de buscar un empleo, sino como una garantía de estabilidad, dignificación y suficiencia. Se descompone en tres obligaciones programáticas para el Estado. Obligación de fomento. El Estado está constitucionalmente compelido a diseñar e implementar políticas macroeconómicas, industriales y fiscales que generen puestos de trabajo estables. Garantía de actitud y colocación. El ordenamiento debe crear sistemas de intermediación laboral públicos, como las agencias de empleo reguladas por la ley, que conecten de forma eficiente la oferta con la demanda de mano de obra. La tesis de la subsistencia digna. La remuneración del trabajo no puede ser de subsistencia biológica o marginal. El texto constitucional exige que proporcione una vida decorosa, lo cual sirve de base para la fijación del salario mínimo indexado a la canasta básica. Artículo 91 de la Constitución.
El trabajo como deber social. El reverso de la moneda constitucional consagra la obligación del ciudadano de adoptar al aparato productivo. La sociedad venezolana se autodefine como una comunidad de trabajo, proscribiendo la ociosidad o el parasitismo económico. El sentido ético comunitario. El deber de trabajar se fundamenta en que el sostenimiento de las cargas públicas, salud, educación, infraestructura, depende de la riqueza colectiva generada por sus ciudadanos. Quien pudiendo trabajar se niega a hacerlo, vulnera el principio de solidaridad social. Límites del deber. Este deber jamás puede transmutarse en trabajo forzoso o servidumbre, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 89, numeral 1 de la Constitución y los convenios de la OIT. Es un deber social de conciencia y participación, no una coacción física del Estado. Fundamento legal. Artículo 22 de la LOT. Toma esta dualidad constitucional y la contextualiza dentro del modelo de soberanía nacional. La ley obliga al Ejecutivo Nacional a desarrollar planes de inserción laboral con especial énfasis en los sectores históricamente vulnerables o excluidos, personas con discapacidad, jóvenes en su primer empleo, mujeres jefas de hogar. El derecho al trabajo se vincula directamente con la educación y la tecnología como procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado. Artículo 3 de la Constitución. El deber correlativo y la soberanía económica. La LOT introduce una perspectiva sistémica. El deber del trabajador no es solo con el patrono que le paga un salario, sino con la nación. Artículo 22 señala que el deber de trabajar se manifiesta en la participación activa en el proceso social de trabajo. Este enfoque busca erradicar la enajenación del trabajador, transformándolo en un sujeto consciente de que su esfuerzo diario en la fábrica, la oficina, la escuela o el campo es la base estructural para romper la dependencia monoproductora, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria e industrial del país y sostener el modelo de justicia social distributiva. En la jurisprudencia de la Sala Constitucional, este binomio de derecho-deber se ha utilizado para resolver conflictos de estabilidad. El Estado protege con inamovilidad al trabajador, es un derecho, pero esa protección cesa legítimamente si el trabajador incumple flagrantemente con sus labores o incurre en causales de despidos justificados, violación del deber. La LOT no ampara el cobro de un salario sin la contraprestación del esfuerzo productivo, pues ello desnaturalizaría el hecho social del trabajo. Derecho colectivo del trabajo. A diferencia del derecho individual, que regula la relación celular y asimétrica entre un trabajador y un patrono, el derecho colectivo del trabajo adopta una perspectiva macrojurídica. Su finalidad no es solo proteger al trabajador de forma aislada, sino dotar a la masa laboral de poder de organización y autodefensa para equiparar las fuerzas frente al capital. Este derecho se sostiene sobre una trilogía indisoluble y orgánica. Sin sindicato no hay una fuerza legítima para realizar la negociación colectiva y sin el derecho al conflicto, huelga, la negociación carecerá de un mecanismo de coacción legal para exigir el cumplimiento de las reivindicaciones. El texto de la Constitución de 1999 constitucionalizó de manera rígida e irreversible los tres derechos colectivos fundamentales en sintonía con los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La libertad sindical, artículo 95 de la Constitución. La Constitución despoja al Estado de la facultad de controlar políticamente al nacimiento de los sindicatos. Los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes con el solo requisito de registrar sus estatus entre el funcionario público competente.
Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. El Estado no concede el derecho, solo lo registra. Democracia sindical. El artículo introduce una exigencia democratizadora. Las directivas de los sindicatos deben ser electas mediante sufragio universal, directo y secreto. Fuero sindical. Para hacer efectiva esta libertad se constitucionaliza la protección especial de los directivos y promotores, inamovilidad, impidiendo que el patrono utilice el despido como represalia contra la actividad organizativa. La negociación colectiva, artículo 96 de la Constitución, establece la obligatoriedad del diálogo social productivo. Todos los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria. Las condiciones pactadas en una convención colectiva se convierten en ley general dentro de la entidad del trabajo. Benefician a todos los trabajadores que allí laboran, hayan participado o no en el conflicto o estén o no afiliados al sindicato signatario. Los pac- lo pactado en la convención colectiva no puede ser inferior a los mínimos establecidos por ley, funcionando la contratación colectiva como un ascensor de mejoras continuas. El derecho a la huelga. La huelga no es un delito ni una alteración ilícita del orden público, es un derecho constitucional directo. La Carta Magna faculta a los trabajadores para suspender pacíficamente sus labores en defensa de sus intereses socioeconómicos y profesionales, fijando como único límite que no se afecte la vida o los servicios públicos esenciales que pongan en peligro inminente la población. La LOT operó una unificación procedimental e institucional de estas garantías a partir de su reforma del 2012. La organización sindical. La ley amplía el espectro protectivo y detalla las atribuciones sindicales. El artículo 353 ratifica el derecho a la libre asociación y prohíbe taxativamente al patrono cualquier acto de injerencia, discriminación o menoscabo de este derecho. Además, la LOT unificó el registro a través de una sola instancia nacional, evitando la dispersión regional del control administrativo. Convención colectiva y la obligación de negociar. El artículo 431 impone un mandato imperativo. El patrono está obligado a negociar una convención colectiva cuando el sindicato legítimo y mayoritario de la empresa presente el proyecto respectivo ante la Inspectoría del Trabajo. Duración estricta. La convención colectiva tendrá una vigencia que no podrá ser menor de 2 años ni mayor de 3 años. Una vez vencido el plazo de la convención, las cláusulas de contenido económico y social, salarios, bonos, primas, siguen vigentes hasta que se firme un nuevo acuerdo. Pliego conflictivo y huelga. El ejercicio del derecho a huelga y la resolución de conflictos colectivos están estrictamente reglamentados por la ley para evitar la anarquía y propiciar la conciliación forzosa. El pliego de peticiones. El procedimiento conflictivo inicia formalmente ante la Inspectoría del Trabajo mediante la presentación de un pliego de peticiones. Este pliego puede ser de carácter concertado o conflictivo. Junta de conciliación. Una vez admitido el pliego conflictivo, se constituye obligatoriamente una junta de conciliación integrada por representantes de los trabajadores, del patrono y presidida por el inspector del trabajo. Esta instancia busca agotar los mecanismos de mediación. Lapsos de espera para la huelga. Los trabajadores no pueden paralizar las actividades de inmediato. Deben transcurrir obligatoriamente 120 horas, 5 días continuos, desde la presentación del pliego conflictivo para que el sindicato pueda declarar legalmente el inicio de la huelga o la suspensión de actividades. Efectos de la huelga. Durante el desarrollo de una huelga legal y pacífica, el patrono no puede despedir a ningún trabajador involucrado. No puede contratar personal sustituto
para romper la huelga y el tiempo de paralización suspende la obligación de prestar el servicio, manteniendo protegida la estabilidad del personal. Un punto de debate medular en el derecho colectivo venezolano es la distinción entre los servicios públicos esenciales y las actividades ordinarias. La LOT y la jurisprudencia de la Sala Constitucional han dejado claro que si bien la huelga es un derecho indiscutible, en aquellos sectores críticos, salud, suministro de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones esenciales, los trabajadores están obligados a mantener servicios mínimos de mantenimiento para no vulnerar los derechos humanos fundamentales de la colectividad. El derecho al trabajo como justicia social. En el marco del constitucionalismo social contemporáneo, la justicia social deja de ser una mera aspiración discursiva o una declaración de principios morales, para convertirse en una categoría jurídica vinculante y un fin esencial del Estado. El derecho del trabajo es, por excelencia, el instrumento operativo a través del cual el Estado interviene en los procesos económicos para corregir las desigualdades estructurales del mercado, garantizando que la riqueza generada por el esfuerzo colectivo sea distribuida con equidad. La arquitectura constitucional venezolana edifica el concepto de justicia social no como un elemento aislado, sino como la base transversal del sistema político económico. El Estado Social de Derecho y de Justicia, artículo 2. Al autodefinirse Venezuela en su artículo 2 como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, opera una ruptura con el Estado de derecho liberal clásico. En este último, la igualdad es puramente formal. La ley es igual para todos ante la pantalla del texto escrito. El Estado social y de justicia reconoce que la igualdad formal es una ficción si existe desigualdad material, economía y social. Por ende, el sistema jurídico laboral está constitucionalmente obligado a proteger de manera preferente al trabajador, aplicando un trato desigual compensatorio para equilibrar la relación frente al poseedor del capital. El sistema socioeconómico y la democratización de la riqueza. El artículo 299 de la Carta Magna establece que el régimen socioeconómico se sustenta en los principios de justicia social, democratización de la riqueza, eficiencia, productividad y solidaridad. La economía al servicio del ser humano. La producción de bienes y servicios y la libertad de empresa no son fines en sí mismos, están subordinados al desarrollo humano integral. La Constitución exige que el crecimiento económico no se traduzca en la concentración monopólica de la riqueza, sino que permee hacia las bases sociales a través de salarios justos, reinversión social y fortalecimiento de las capacidades del pueblo trabajador. La LOT del 2012 recoge esta filosofía constitucional y la instrumentaliza en su artículo 25, definiendo los fines del proceso social del trabajo. Este artículo representa la médula ideológica y técnica de la ley, estableciendo que el trabajo persigue tres metas fundamentales conectadas con la justicia social. La justicia social de la riqueza como mandato operatorio, artículo 25, establece que de forma explícita, el fin primordial es la justicia, distribución de la riqueza. Esto define la naturaleza del salario y los beneficios socioeconómicos en Venezuela. El salario no es el precio que el mercado le asigna a las horas de un trabajador. El salario y los beneficios, como las utilidades, las prestaciones sociales, son la cuota parte de la riqueza social que legítimamente le corresponde a quien aportó el esfuerzo físico e intelectual para producirla. Por tanto, cualquier mecanismo que devalúe el salario o precarice las condiciones de trabajo es considerado un acto de injusticia social que atenta contra los fines del Estado. La norma legal
no limita la justicia social a la entrega de dinero. El texto exige que el proceso de trabajo asegure la salud y la seguridad, un ambiente de trabajo que no enferme ni mutile vínculo directo con la LOTCIMAT, el desarrollo intelectual y técnico, que el centro de trabajo sea un espacio de formación continua y autoformación colectiva. El tiempo social, garantizar jornadas justas y periodos de descanso, vacaciones, que permitan el desarrollo de la vida familiar, la recreación y la participación política y comunitaria del trabajador. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en reiterada doctrina que la justicia social laboral actúa como un principio de interpretación preferente. Cuando un juez se enfrenta a una laguna legal o a una situación donde la aplicación fría de la norma procedimental civil cause la pérdida de un derecho laboral, debe hacer prevalecer la justicia social y el principio de equidad para evitar el desamparo del trabajador, confirmando que los derechos sociales son derechos humanos fundamentales de segunda generación. Sujetos de la relación de trabajo. La determinación precisa de los sujetos es uno de los aspectos más críticos del derecho del trabajo, ya que califica a una persona como trabajador dependiente u obligado como patrón. Activa automáticamente el blindaje tuitivo de la LOT y el régimen de orden público. Una mala calificación puede derivar en contingencias de fraude legal o en la desprotección de un ciudadano. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no discrimina entre categorías accesorias. Utiliza de manera inclusiva y general los términos trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas. En su artículo 89, el espíritu del constituyente es amparar a todo aquel que ponga a disposición su esfuerzo productivo, ordenando al legislador desarrollar las especificidades operativas de cada figura para evitar zonas de desprotección legal. El título 1, capítulo 2 de la LOT individualiza y define las características de cada actor con criterios de delimitación técnica muy claros. Trabajador o trabajadora dependiente, artículo 35 de la LOT. Es la figura central del derecho laboral. La norma lo define como la persona natural que presta servicios personales en el proceso social de trabajo bajo la dependencia de otra persona natural o jurídica. La subordinación como elemento clave es la sumisión voluntaria del trabajador al poder de dirección, organización y disciplina del patrón. El trabajador vende su tiempo y su esfuerzo, no un resultado. La ajenidad. El trabajador es ajeno a los riesgos económicos. Si la empresa pierde dinero, igual debe cobrar su salario. Y ajeno a los frutos, los bienes que produce pertenecen al patrono. Carácter intuito personae. El servicio debe ser prestado estrictamente por la persona natural contratada. No puede delegar su puesto en un tercero. Trabajador no dependiente. Es la persona natural que realiza su actividad en el proceso social de trabajo de forma independiente, viviendo de su propio esfuerzo, sin estar bajo la subordinación de un patrono. Asistencia social del Estado. Un gran avance de la LOC, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución, es que no los excluye del sistema de seguridad social. La ley ordena que el Estado los incorpore progresivamente al sistema de pensiones y otras prestaciones sociales protectoras, dignificando el trabajo por cuenta propia. Trabajador o trabajadora de dirección. Artículo 37 de la LOT. Es una categoría especial de trabajador dependiente. La ley lo define como aquel que interviene en la toma de decisiones orientadoras de la entidad de trabajo o quien ostenta la representación del patrono frente a terceros, sustituyéndolo en todo o en parte en sus funciones de mando. La ley aclara que la calificación de este cargo depende de la naturaleza real de las funciones, no del nombre impreso en el contrato.
Régimen de excepción, artículo 38. Debido a que su alta responsabilidad y cercanía con el capital están excluidos del régimen general de la jornada máxima de trabajo, pueden laborar hasta 11 horas diarias según el artículo 178 y no gozan del derecho a la inamovilidad laboral por estabilidad ordinaria. El patrono o la patrona, artículo 40. Es la persona natural o jurídica que tiene bajo su dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral o en el marco del proceso social de trabajo. La LOT introduce el concepto de entidad de trabajo, artículo 45. El patrono no es solo el dueño formal de las acciones, sino la estructura económica y subyacente. Si una empresa cambia de dueño, opera la figura de la sustitución de patrono, artículo 66 al 70 de la LOT, lo cual impide que el nuevo adquiriente evada las deudas acumuladas con los trabajadores. Ambos dueños, el anterior y el nuevo, quedan solidariamente obligados por un año tras la sustitución. Figuras auxiliares del patrono y su impacto. Para evitar que el patrono real se oculte detrás de intermediarios, la LOT define dos figuras de alta relevancia para el litigio laboral. Representante del patrono, artículo 41. Directores, gerentes, administradores, jefes de personal e incluso capataces. Todo lo que ellos decidan, prometan, amonesten o firmen con el trabajador obliga legalmente al patrono, ya que actúan en su nombre. El contratista, artículo 49. Son personas naturales o jurídicas que contratan a sus propios trabajadores para ejecutar obras o servicios con sus propios elementos y recursos económicos. La LOT vigila rigurosamente que el contratista sea una empresa real y solvente. Si el contratista es una fachada sin bienes propios, el beneficiario de la obra será considerado el patrono directo por aplicación del principio de primacía de la realidad. Relación de trabajo y beneficios. La existencia de una relación laboral de dependencia activa de forma automática, un bloque de derechos patrimoniales que la doctrina denomina créditos laborales. Al estar amparados por el principio de irrenunciabilidad, artículo 89, numeral 1 de la Constitución, estos beneficios tienen carácter indisponible. Ni el trabajador puede negociarlos a baja, ni el patrono puede alegar pérdidas para suprimirlos. El Constituyente de 1999 blindó la remuneración y el ahorro del trabajador, elevándolos a garantías de derechos humanos de segunda generación. El salario justo y suficiente. La Constitución establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas. Garantía de salario mínimo. Obliga al Estado a decretar salarios mínimos vitales, los cuales deben ser ajustados anualmente, tomando como referencia el costo de la canasta básica familiar. Igualdad salarial y prohibición de embargo. Consagra el principio de a trabajo igual, salario igual. Asimismo, el salario goza de privilegio e inembargabilidad absoluta, salvo por obligaciones alimentarias ordenadas por tribunales de protección. Las prestaciones sociales como derecho adquisitivo. Las prestaciones sociales en Venezuela tienen un doble propósito constitucional: recompensar la antigüedad en el servicio y servir de amparo económico frente a la contingencia del desempleo. El texto constitucional del 99 ordenó expresamente retomar al sistema de derecho adquirido y cálculo retroactivo, que había sido eliminado en la reforma laboral de 1997, garantizando que el pago se base en el último salario integral devengado. La LOT operó una estructuración de los conceptos salariales y consolidó el régimen de prestaciones sociales a través de una fórmula técnica mixta muy protectora. Desglose operativo del salario. Artículo 104 de la LOT. La ley distingue con precisión las dos dimensiones del salario para la aplicación de beneficios.
Salario normal. Es la remuneración devengada por el trabajador de forma regular y permanente. Salario base más primas por antigüedad. Bonos de productividad permanentes, horas extras habituales. Se utiliza como base para calcular las vacaciones, las horas extras, los días feriados y el bono vacacional. Salario integral. Es el salario normal más la alícuota de lo que le corresponde al trabajador por concepto de utilidades y bono vacacional. Es la base imponible y el factor matemático que se utiliza exclusivamente para el cálculo de las prestaciones sociales y las indemnizaciones por despidos. Régimen de garantía y cálculo de las prestaciones sociales. El artículo 142 de la LOT instituyó el denominado Sistema Dual de Prestaciones Sociales, el cual obliga al patrono a llevar una contabilidad en paralelo y pagar el monto que resulte mayor entre dos metodologías. La garantía trimestral. El patrono debe depositar en el fideicomiso del trabajador el equivalente a 15 días de salario integral cada trimestre. Además, después del primer año de servicio, se acumulan 2 días adicionales para cada año, con un techo máximo de 30 días adicionales. Estos montos devengan intereses y son propiedad inmediata del trabajador. El cálculo retroactivo, literal C. Al terminar la relación de trabajo por cualquier causa, el patrono debe realizar un cálculo histórico definitivo, multiplicar 30 días de salario integral, el último devengado, por cada año de servicio o fracción mayor a 6 meses. El principio de favorabilidad. Si el monto acumulado en la garantía trimestral es mayor que el cálculo retroactivo, se le entrega ese fideicomiso al trabajador. Si el cálculo retroactivo resulta mayor, el patrono está obligado a pagar la diferencia restante de su propio bolsillo dentro de los 5 días continuos al cese de la relación laboral, bajo pena de generar intereses de mora. Artículo 142, literal D. Las utilidades legales. Las entidades de trabajo que tengan fines de lucro están obligadas a distribuir entre sus trabajadores el equivalente a mínimo el 15% de los beneficios líquidos, ganancias netas anuales obtenidos al cierre de su ejercicio fiscal. Piso mínimo. Ningún trabajador puede recibir menos de 15 días de salario por este concepto. En la práctica y por decreto o convenciones colectivas, este piso suele ser superior. Techo máximo, el límite superior que la ley impone al patrono es de 4 meses de salario. Obligaciones recíprocas y tercerización. La doctrina define el nexo laboral como un vínculo sinalagmático perfecto, lo que significa que genera obligaciones recíprocas, concurrentes e interdependientes para ambas partes desde el mismo instante en que se perfecciona el acuerdo. Cada derecho del trabajador representa una obligación para el patrono y cada potestad legítima de dirección del patrono se traduce en un deber de cumplimiento para el trabajador. El objeto de estas obligaciones abarca prestaciones de dar, pagar, remunerar, hacer, ejecutar la labor, proveer seguridad y no hacer, abstenerse de conductas lesivas. La reciprocidad obligacional no solo se asienta en la teoría de los contratos, sino que también tiene rango axiológico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El deber de garantía del patrono. Artículo 87 de la Constitución. E impone una obligación de hacer de orden público a todo aquel que asuma el rol de empleador. Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. Este mandato constitucional desplaza el riesgo ambiental de la producción exclusivamente hacia el capital. El patrono es el garante absoluto de la indemnidad física y mental del trabajador mientras éste se encuentre bajo su esfera de dirección. El deber de
Corresponsabilidad ciudadana, artículo 135 de la Constitución. Equilibra la balanza social en su artículo 135 al establecer que las obligaciones que corresponden al Estado en cumplimiento de los fines sociales no excluyen las que, por razones de solidaridad, corresponsabilidad y justicia social, incumben a los particulares. En el ámbito laboral, esto fundamenta el deber del trabajador de actuar con honestidad, cooperar con la productividad social y cumplir con sus obligaciones ciudadanas dentro del proceso productivo. El artículo 56 de la LOT actúa como la norma rectora de las obligaciones bilaterales, ordenando que las partes están obligadas a cumplir no solo con lo expresamente pactado en el contrato de trabajo, sino con todo lo que se derive de la ley, los convenios colectivos, el uso, la costumbre y la equidad. La obligación de dar. El pago puntual del salario es en las condiciones, plazos y lugares convenidos es la obligación principal del patrón. Su incumplimiento activa el derecho del trabajador al retiro justificado. La obligación de hacer. En perfecta sintonía con la LOXIMAT, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, el patrono debe dotar de equipos de protección personal, adiestrar en la prevención de riesgos y constituir los comités de seguridad y salud laboral. El incumplimiento de esto genera responsabilidad civil y penal objetiva. La obligación de no hacer. El artículo 56 prohíbe taxativamente incurrir o permitir conductas de acoso laboral o acoso sexual. El patrono debe velar porque el trato hacia los trabajadores esté exento de maltratos de palabra u obra que vulneren su dignidad personal. Obligaciones específicas del trabajador. El incumplimiento grave de estas obligaciones configura las causas del despido justificado, previstas taxativamente en el artículo 79 de la LOT. Prestaciones, prestación personal y dirigente del servicio. El trabajador debe ejecutar la labor por sí mismo con el cuidado, la eficiencia y la intensidad adecuadas. La negligencia o imprudencia grave que afecte la seguridad industrial o la productividad es sancionada por la ley. Artículo 79, literal G. El deber de subordinación y obediencia implica acatar las órdenes, instrucciones y directrices técnicas emanadas del patrono o sus representantes. Este deber tiene un límite. El trabajador puede negarse legalmente si la orden atenta contra su seguridad, su dignidad o la legalidad. El deber de fidelidad, confidencialidad y buena fe. El trabajador debe guardar estricto secreto respecto a los procedimientos de fabricación, secretos comerciales o informaciones operativas reservadas de la empresa cuyo conocimiento pueda causar perjuicio al patrono. Artículo 79, literal I. Asimismo, debe abstenerse de realizar actividades de competencia desleal, concurrencia delictiva o paralela. La tercerización. La incorporación de la prohibición absoluta de la tercerización en la LOT representó uno de los cambios paradigmáticos más profundos en la historia legislativa laboral de Venezuela. Bajo la vigencia de la Ley del Trabajo del 97, las figuras de la subcontratación y la intermediación externa se expandieron, lo que degeneró en una precarización del empleo. Trabajadores que ejecutaban la misma labor en una misma planta recibían salarios y beneficios dispares dependiendo de si pertenecían a la empresa principal o a una contratista externa. La forma, la reforma de 2012 ilegalizó esta práctica cuando es utilizada como mecanismo de evasión de las cargas laborales. La proscripción de la tercerización en Venezuela tiene una raíz de origen estrictamente constituyente. El legislador de 1999 no dejó al azar la protección de la estabilidad. En las disposiciones transitorias de la Carta Magna ordenó de forma imperativa
al Poder Legislativo reformar la legislación laboral para incorporar mecanismos que frenan la simulación contractual, normas prohibitivas que impidieran la intermediación fraudulenta destinada a diluir la responsabilidad del patrono real, la consagración de una estabilidad laboral efectiva que impidiera el uso de empresas pantalla o temporales para evadir la antigüedad del trabajador. La ley no prohíbe las contrataciones comerciales legítimas entre empresas autónomas. Lo que prohíbe es la simulación y el desvío de la responsabilidad patronal. El artículo 47 de la LOT define formalmente la tercerización como la simulación o fraude cometido por patronos o patronas con el propósito de desvirtuar, eludir y descuidar la aplicación de la legislación laboral. El artículo 48 enlista las conductas que el legislador tipifica de manera directa como tercerización, impidiendo interpretaciones laxas por parte de las gerencias de recursos humanos. Contratación de intermediarios, entidades creadas para canalizar mano de obra sin poseer una infraestructura propia, solvencia económica o autonomía organizativa. 2. Obras o servicios permanentes. Contratar a una empresa externa para que ejecute de forma indefinida y continua labores directamente vinculadas a la actividad principal, objeto social. Una empresa cervecera, ejemplo, una empresa cervecera que contrata de forma permanente a una contratista externa para que maneje las máquinas de embotellado dentro de su propia planta. Fraude organizativo multipartes. Crear subdivisiones, microempresas o figuras asociativas artificiales, como cooperativas simuladas o corporaciones espejo, con el único fin de fragmentar la nómina real de una entidad de trabajo y evadir el pago de utilidades legales u obligaciones colectivas. Efectos jurídicos. Una vez que la Inspectoría del Trabajo, vía administrativa o los tribunales del trabajo, vía judicial, comprueban la existencia de la tercerización, los efectos jurídicos operan en pleno derecho y con carácter retroactivo. Inclusión inmediata en nómina. Los trabajadores tercerizados adquieren la condición de trabajadores directos del patrono. Homologación de beneficios. El trabajador pasa a gozar de los mismos salarios, beneficios socioeconómicos, convenciones colectivas y condiciones que el resto del personal ordinario de la empresa principal. Reconocimiento de antigüedad histórica. El cómputo de sus prestaciones sociales y derechos adquiridos se calculan desde el primer día real en que inició la prestación efectiva de sus servicios para el patrono principal, sin importar cuántos contratos firmó con la contratista fachada. Inamovilidad especial. Mientras dure el proceso de investigación e inclusión y de forma posterior según los criterios tuitivos de la ley, el trabajador queda amparado con una protección especial contra el despido, garantizando que el patrono no pueda ejercer represalias por la denuncia formulada. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo es la institución jurídica que formaliza el nacimiento del nexo laboral individual. En el ordenamiento jurídico venezolano, este contrato no se rige por el principio clásico de la autonomía de la voluntad privada del derecho civil, sino que se encuentra profundamente intervenido por el orden público laboral. Esto significa que las cláusulas pactadas por las partes solo son válidas si superan o mejoran los mínimos legales establecidos en ley. Cualquier acuerdo que desmejore las condiciones del trabajador es nulo de pleno derecho. El contrato de trabajo concilia las fuerzas constitucionales, la libertad económica y la justicia social, la libertad de trabajo y elección. La Constitución garantiza que toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. El contrato de trabajo es la herramienta jurídica que materializa la libre elección de profesión u oficio. El Estado garantiza que ninguna persona puede ser obligada a prestar servicios sin su pleno consentimiento, proscribiendo el trabajo forzoso. Límites de orden público y la irrenunciabilidad. El artículo 89
de la Constitución define al trabajo como un hecho social y que goza de la protección del Estado. Dispone de formas taxativas que en las relaciones laborales impera la irrenunciabilidad de los derechos. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o desmedro de estos derechos. Por lo tanto, el contrato de trabajo no es un espacio para la libre negociación a la baja, sino un instrumento para la progresividad de los beneficios. Configuración legal y elementos esenciales de la LOT. La legislación detalla la naturaleza del contrato imponiendo severas consecuencias procesales al patrono que incumpla con las formalidades exigidas. El artículo 55 de la LOT conceptualiza el contrato de trabajo destacando tres elementos esenciales que la doctrina denomina la trilogía configurativa del nexo laboral. La prestación personal del servicio. El trabajador debe ejecutar la labor por sí mismo, no es delegable ni transferible. La subordinación o dependencia. El trabajador se somete a la dirección, fiscalización y potestad organizativa del patrono durante la jornada. El salario. La contraprestación económica obligatoria, justa y oportuna que recibe el trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del patrono. La LOT consagra el principio de espiritualidad, pero impone una regla formal. El contrato de trabajo debe celebrarse preferiblemente por escrito en dos ejemplares originales, uno para cada parte. Si el patrono no formaliza el contrato por escrito, el artículo 58 activa una de las presunciones iuris tantum más rigurosas del derecho adjetivo laboral. Se tendrán por cierta todas las afirmaciones hechas por el trabajador. Modalidades de contrato de trabajo. El legislador venezolano es enemigo de la precarización temporal. Por ello, el contrato de trabajo se estructura bajo el principio de continuidad o estabilidad laboral, artículo 85 de la Constitución, clasificándose en tres modalidades. Contrato por tiempo indeterminado. Es la regla general, se configura cuando no aparece expresada la voluntad de las partes de vincularse por un término o para una obra específica. Contrato por tiempo determinado. Es el de carácter estrictamente excepcional. Solo puede celebrarse bajo los supuestos taxativos del artículo 64, para sustituir temporalmente a un trabajador en reposo médico o cuando la naturaleza del servicio sea verdaderamente eventual. Si se celebra fuera de estos supuestos o si se encadenan dos o más contratos determinados, la ley lo convierte automáticamente en un contrato por tiempo indeterminado. Contrato para una obra determinada. Se utilizan cuando el objeto del contrato es la ejecución de un trabajo específico y delimitado en el espacio y el tiempo. El contrato dura el tiempo que requiera la ejecución de la obra. Una vez concluida la labor específica, la relación laboral finaliza de forma legítima. Con esto hemos llegado al final de esta clase en vivo y esperando a que tengan éxito en sus actividades sumativas, se despide de ustedes Alfredo Blanco.